La semana pasada, domingo pasado, iniciamos sobre esa providencia, lo que el Señor ya nos otorgó, está para que conozcamos lo que está en su corazón. Y bueno, el Señor lo deja como una pauta, como un imperativo en el modelo de la oración. Recuerde que hicimos énfasis, ¿no? Y bueno, uno de los evangelios expresa que los discípulos, al ver el respaldo del Padre en el ministerio, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y veían cómo Él se apartaba a solas allá, y que cuando Él estaba ministrando no oraba, sino que lanzaba la palabra, ellos fueron inquietados, ¿no? Fueron inquietos por eso, y les dijeron al Señor: enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y bueno, tanto el Evangelio según San Lucas, Mateo, pues hablan de ello, y dijo el Señor: vosotros pues oraréis así, ¿no? Recuerde que hicimos énfasis que no es que Él haya dicho siempre con estas palabras, repitiendo las mismas palabras, no, sino es Él la esencia, lo que eso contiene como tal. Y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en ¿dónde? En los cielos. Hicimos énfasis en identificar a quién se le adora, a quién se le habla, quién es realmente, qué esencia y en dónde está. Recuerde la práctica del Señor Jesucristo, lo hemos comentado. Cada vez que Él iba a orar o iba a bendecir, por ejemplo, los panes, elevaba la ¿qué? La mirada, porque no solamente de palabras, sino con ¿qué? Con hechos, la certeza, y dando gracias, pues bendecían, ¿no? Eso. Recuerde que somos llamados para honrar al Señor en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que lo exprese como tal. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y pusimos la pausa allí, ¿cierto? Para resaltar el por qué eso lo ubicó en primera medida, en el orden, en primera medida, ¿por qué? Y entonces no solamente el por qué, sino que debemos considerar y el cómo, porque no es que el nombre de Dios Él mismo necesite ser más santo todavía, no, Él es santo, 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 lo sabemos, ¿cierto? El asunto es que santificado sea tu nombre aquí en esta tierra, ¿está claro? Aquí en esta tierra, porque el Señor sabe, y así es, como muchas veces se toma el nombre de Dios o se representa a Dios, pero con los hechos, las palabras, las actitudes, no se honra a Dios, es decir, no se representa a Dios, no se hace diferente, sino como algunas personas vienen y dicen: ¿y qué diferencia hay entonces? Si estamos viendo ¿qué cosa? Lo mismo del mundo lo vemos ¿a dónde? En medio de la iglesia, en medio del pueblo del Señor. Y por eso es que Él dice: santificados a tu nombre. Y uno de los aspectos que debemos nosotros considerar allí, que lo primero que Él está diciendo al Padre es, y con la concepción: tú me enviaste a mí para que te diera a conocer a ti. Recuerde que en la oración en Juan capítulo 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú enviaste, a tu Hijo. Si tú me enviaste a mí para darte a conocer, por lo tanto todo lo que yo haga te santifica a ti, te dé a conocer a ti. Y entonces ya cuando está enseñando a los discípulos dice: ustedes oren así, es decir, así como yo asumí el rol para representar al Padre, ustedes también van a asumir ese rol. ¿Cuántos aceptamos ese llamamiento? Pocos. Bueno, ahí vamos. ¿Por qué? Porque es un gran reto, y por eso es que Él enseña en la oración, y cuando lo dice
Es que nosotros podemos decir, Padre, o podemos decir, yo lo puedo decir, Señor, tú sabes que yo no soy perfecto. Dentro del grupo de los imperfectos yo estoy. Y estoy en primera fila. Si de algo te sirvo, pues tú eres quien produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. Y recuerda que una vez les estuve diciendo la sugerencia, pueden orar así: produce en mí aborrecimiento a lo que tú aborreces y amor a lo que tú amas. Y Él lo va a hacer. ¿Saben ustedes por qué? Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que el hombre lo represente como tal, lo dé a conocer en medio de la creación, que su esencia sea conocida. Entonces, quien más está interesado para hacerlo es el mismo Dios. Él es quien más está interesado. Y por eso es que descansamos nosotros en el hecho, cuando encomendamos un proyecto que viene de parte de Dios, pues la confianza es que Dios va a proveer. Amén. Él va a producir, Él va a tocar los corazones, Él va a abrir las puertas para que haya la suficiente provisión. ¿Está claro? Entonces tenemos nosotros ese reto, esa encomienda. Lo pedimos no para que Dios se santifique más a Él, no, para que nosotros seamos un instrumento en la cual en este mundo Dios sea, ¿qué cosa? Santificado. En su esencia. Y recuerda que cuando dice santificado sea tu nombre, es porque en el nombre, estamos recordando, ¿no?, lo que hemos dicho, en el nombre se refleja y la costumbre, la esencia de la persona, la esencia. Por tanto, en el nombre de Dios está su esencia como tal, el gran que yo soy. Ahí está, el autoexistente, el autosuficiente. Ahí está esa esencia de parte del Señor. Tenemos eso. Pero alguien puede decir, ¿y en la práctica cómo lo hago? ¿Sí o no? Porque una cosa es el conocimiento, otra cosa es la práctica. Una cosa es aquí en el púlpito, en el altar, y otra cosa es allá afuera. ¿Está claro? Una cosa es que nosotros aquí representemos al Señor en un tiempo de oración, de exaltación, de compartir la palabra, pero otra cosa es representarlo en adoración allá afuera. ¿Está claro, amados hermanos? Entonces, ¿cómo damos a conocer al Señor en la práctica? Y lo podemos decir, Señor, ¿nos puedes dar así como que una clave? ¿Nos puedes dar así como que una orientación, la cual nosotros podamos ser actores positivos en que tú seas santificado? Muy bien. Ok. Vamos entonces ahora a compartir en el día de hoy de santificando al Señor por medio de la regla de oro. ¿Cuántos conocemos la regla de oro? Bueno, recuerde que estamos en una escuela, ¿no? Y la intención es aprender. Y para aprender, recuerde que tenemos muchas veces que desaprender. Porque no es lo que nosotros tengamos arraigado en nuestro corazón. Si venimos aquí es porque queremos sacar lo que está en nosotros, que no es de Dios, ¿está claro? Y asimilar y asumir lo que Dios realmente ha establecido, ha dado, ¿no? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y leamos desde el versículo 7, por favor. Mire esto. Pedid. ¿Y qué cosa? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los
profetas. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios Todopoderoso, Padre de toda la gloria, en el nombre de Jesucristo te damos gracias una vez más por concedernos el privilegio, la gracia de concedernos estar reunidos, Señor. Te rogamos que nos sigas asistiendo en todo, Señor. Líbranos de todo aquello que no proviene de ti. Tu palabra sea compartida, tal cual como tú la revelaste, inspiraste, Señor. Ilumínala a nosotros. Te lo pedimos. Ábrenos el entendimiento, entonces entenderemos. Y lo que no proviene de ti, Señor, queda anulado. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Amén y amén. Dentro de la enseñanza del Señor Jesucristo, porque de lo que se considera el Sermón del Monte, que inicia con las bienaventuranzas, ¿cierto? Del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, ahí da instrucciones para sus discípulos, vosotros, ¿cierto? Cómo debemos actuar, cómo perdonar, cómo orar, cómo honrar a Dios, cómo hacerlo. Ahí está todo el contenido. Una cosa es lo que la circunstancia pues emita a nosotros un mensaje, y otra cosa es lo que realmente somos delante de Dios. Y me estoy refiriendo a las bienaventuranzas. Porque ¿a cuánto nos gusta que ser calumniados por causa del Señor? ¿A cuánto nos gusta? Y nadie se siente feliz por eso, ¿no? Se siente uno destrozado. Pero el Señor dice, bienaventurado eres, más que dichoso, más que feliz eres cuando por mi causa te estén vituperando, te estén injuriando, te estén calumniando. Por mi causa. Ojo, por la causa de Él. ¿Está claro? No por nuestras arbitrariedades, no por ellos, sino por causa de Él. O como alguien puede decir, por causa de ser radical en algunos aspectos, por causa de una visión que Dios ha dado, por causa de ello, lo que Dios ha establecido, de no negociar los principios del reino, por causa de eso, ustedes son esto que se lo consideran como más que no, son realmente bienaventurados. ¿Está claro? Entonces ahí hay todo ello. Y dentro de lo que habla el Señor de la oración, busquen, pidan y van a recibir, llamen y se les abrirá, toquen, insistan, háganlo, oren a vuestro Padre, que ahí dice que está en ¿dónde? En los cielos. Oren a vuestro Padre que está en los cielos. Él sabe de qué cosas tiene necesidad. ¿Y qué padre bueno va a dar cosas malas a sus hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se las pidan? Pidan que vuestro Padre da buenas cosas. Y termina allí en el versículo 12, dice, así que, ¿de acuerdo? Basado en esto, así que todas las cosas que queráis, es decir, nosotros pedimos las cosas a Dios en oración, amén, porque queremos algo de parte de Dios. ¿Está claro? Ahora, en ese querer, dice él, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El libro apócrifo de Tobías, capítulo 4, no recuerdo qué versículo, no lo busca en la Biblia, en esta no está, por eso es un apócrifo, ¿de acuerdo? Ahí está la mala interpretación de los religiosos, de los fariseos, que dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y se ha difundido eso como la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. El Señor vino y dio realmente qué es lo que debe marcar en la práctica a sus discípulos. ¿Está claro? Para con la relación con los demás. Él no dice no hagas, aunque Él dice no juzgues para que no seas ¿qué? Juzgado. O sea, dentro de la enseñanza del Señor hay unos no. ¿Está claro? Hay unas prohibiciones, no lo hagas para que no.
Pero entonces nosotros nos quedamos, entonces no hagamos. Dice el Señor, no te quedes en no hacer el mal. No te quedes en no hacer el mal. Está bien cuando llegamos a un punto de no hacer el mal. Y el Señor se goza. Amén, amada iglesia. Pero de aquí en adelante yo te animo a que siempre hagas el bien. ¿Y cómo medimos eso? Pues todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, hazla con los demás. ¿Por qué, Señor? Porque ahí está contenida en la práctica la ley y los profetas. ¿Cómo podemos decir, Señor, y cómo se resume la ley? ¿Cómo puedo yo tomar por la práctica algo que resuma lo que está en tu corazón? Listo. Lo que quieras que hagan contigo, hazlo. ¿Está claro? ¿Quieres que hablen bien de ti? Habla bien de los demás. ¿Quieres que te ayuden cuando tengas una necesidad? Ayuda a todos, sin excepción. Que ese es el asunto, ¿no? Porque alguien dice, pero es que yo ayudo a mis papás, yo ayudo en la casa y termino cansado y hasta ahí ya no doy más. Entonces es cuando el Señor viene y nos exhorta y dice, si ustedes lo hacen con sus familias, ¿qué diferencia hay? Si el círculo de hacer el bien, si el círculo de ustedes, el límite de ustedes para hacer el bien es sus familias, entonces ¿qué diferencia hay con el mundo? Entonces el Señor nos lleva, nos enseña a que rompamos la frontera. Hazle el bien a aquellos que te hacen el bien fuera de los límites de tu familia, pero no se queda allí. Te llamo a que le hagas el bien a los que no son tu familia, pero también te hacen el mal. Yo sabía que esto no iba a acarrear aplausos, porque lo pone a uno a meditar, lo pone a uno y lo confronta. El Señor nos confronta con esa palabra. Dice el Señor, porque yo los llamo a ustedes que vayan mucho más allá de la lógica y de lo que las personas piensan. Fíjense, por ejemplo, Mateo capítulo 5, del versículo 43 al 48, que dice la palabra, oíste que fue dicho, amarás ¿a quién? A tu prójimo y aborrecerás. ¿Cuántos dicen amén? Alguien puede decir amén, no porque esté de acuerdo, sino yo oí eso. Porque el Señor le está diciendo a sus hijos, oíste que fue dicho, ¿sí o no? Alguien dice amén, o sea que sí, sí oíste. Pero no quiere decir que eso sea así. Y bueno, hago esto como para que pensemos, sino que oíste que fue dicho. Yo sí oí, amén, yo sí oí que hizo, ¿de acuerdo? Es decir, la costumbre, la interpretación que se le daba algunas veces es, mira, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Dice, yo soy fiel a esa palabra, Señor. Y yo me esfuerzo en eso, Señor. Más en la última parte, aborrecer a mis enemigos, Señor, y con toda mi esencia, Señor. ¿Por qué? Porque yo soy obediente a la palabra. Entonces dice el Señor, oíste mal. ¿Cómo va a ser? Oíste mal. Realmente lo que yo te digo es lo siguiente. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os... ¿Por qué nadie lee con voz fuerte? Vamos a leerlo todos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover ¿sobre qué? Justos e injustos. Porque si amáis, vamos a seguir leyendo, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa última parte. Es decir, muestren ustedes la perfección de vuestro Padre haciéndole el bien, no solamente a los buenos, sino a los malos. ¿Quién va a hacer eso, Señor? Ustedes. ¿Y eso para qué, Señor? Para que me den a conocer a mí. ¿Y tú cómo lo demuestras, Señor? Yo hago que salga el sol y yo hago que la lluvia caiga sobre todos. Mire esto. Esa palabra está allí. ¿Hace cuántos años esa palabra está allí? Entonces, mi confrontación siempre es, esta palabra está aquí hace 2000, casi 2025 años. Está aquí. O esta palabra está aquí. Cuando empecé a leer la Biblia, cuando empecé a escudriñar las Escrituras, esa palabra pasó acá. Porque yo la he escuchado. Dice el Señor, no solamente aquí. La intención es que la palabra esté acá. Que esa palabra haga parte de tu esencia. Que esa palabra habite y se muestre en la práctica. Porque así me conocerán, dice el Señor, en medio de ustedes. Así me harán a mí santo en medio. Así la gente preguntará, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué él, sabiendo que le estamos haciendo mal, me hace el bien? ¿Por qué él o ella, sabiendo que yo la maldigo, por qué me bendice? Y cuando se pregunta, dice, ¿por qué? Porque así es él. Y él me dijo que como su hijo, si yo soy hijo de él, yo debo mostrar el fruto de mi Padre. Debo mostrar la esencia de mi Padre. Entonces ellos dirán, si ese es el Padre de él, yo también quiero ser Padre. Porque recuerda que el Señor dijo, por esto van a conocer que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, la gran pregunta es, ¿esta palabra está aquí? Sí, Señor. Pero acá, cuando ya toca no solamente el conocimiento, sino mi acción y mi actitud, estamos representando a Dios. Estamos siendo la verdadera luz de este mundo, para lo cual el Señor nos escogió. Con eso estamos, escúchame bien, con eso, y eso lo voy a relacionar con la palabra del Señor. Con eso, con esa actitud y esa acción, ustedes están buscando lo que está en mi corazón. Lo van a poner en primera instancia. Y haciéndolo,
yo les añado a ustedes, dice el Señor, por cuanto me están dando a conocer, yo les añado a ustedes todo lo necesario, tal vez valga la redundancia, para satisfacer sus necesidades. Amén. Yo voy a proveerles todo. ¿Por qué? Porque ustedes me están dando a conocer. ¿En dónde? En el contexto en que los he colocado. Allí, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, no solamente aquí en el altar. Dice el Señor, hijo, si tú lo haces solamente en el altar, ¿qué sentido tiene? Eso lo hacen los religiosos. Amén. Eso lo hacen los pastores hipócritas. Eso lo hacen aquellos que quieren recibir aplausos, ¿o no? Eso es lo que hacen. Dice, pero lo que tú hagas en el altar, lo que tú haces para mí, hazlo para los demás. Recuerden la conversación del Señor Jesucristo con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Tú sabes? Bueno, demuéstramelo. No, Señor, yo te lo muestro. Mira que yo. No. A ellos. Pastoréalos. Atiéndelos. Y bueno, en eso tú sabes, dice, porque conmigo tú me has dicho una cantidad de cosas y se han quedado en palabras. ¿Sí o no? Tú me has dicho, Señor, contigo hasta la muerte, y mira, me negaste. Entonces, de aquí en adelante, que yo no voy a estar contigo. De aquí en adelante, Pedro, voy a parafrasear algo, ¿no? Así como que estuviéramos conversando, el Señor hubiera conversando con él. Tú sabes que yo me voy. Pero de aquí en adelante, tú me vas a demostrar que me amas, amando a los demás. Así me lo vas a demostrar. Por eso que el Señor dice, en aquel día me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? Cuando se lo diste a un sediento. En aquel día me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Cuando se lo diste a un hambriento. En aquel día que yo tenía una necesidad, tú sacaste de la billetera y me diste. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hice. En aquel día me diste regalos en Navidad. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste a uno de mis niños. Amén. Eso es romper el esquema. No es que ya yo le di los regalos a quién, a los pelados. Pues sí, eso lo hace todo el mundo, ¿o no? Cualquier padre bueno o malo lo hace. Y hagámoslo también a quienes, a los demás. Mire eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Hagan con los demás lo que quieran que hagan con ustedes. Esa es la verdadera. Es algo activo, no pasivo. No es que yo no, tú no. Pero ¿y entonces quién? ¿Está claro? Y es cuando somos confrontados por ello, entonces va uno analizando por todo lo que el Señor nos permite pasar. ¿Y qué hemos anhelado nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles? Y siempre soy confrontado cuando alguien pide oración, cuando tiene un familiar en cama, y voy a utilizar esa expresión, desahuciado, porque los que me conocen el testimonio de mi hermana, que estaba desahuciada, estaba en cama. Lo que más anhelábamos nosotros era alguien que fuese a llevar una palabra de aliento. Y estando yo en Barranquilla, decía, Señor, manda a alguien que haga algo sobrenatural. ¿Por qué no te mueves y mandas a alguien que haga el milagro? Esta era mi oración. Tú puedes hacerlo, Señor.
Es más, ni siquiera tiene por qué tener el don de milagros. Tú puedes usar a quien tú quieras para tu gloria y tu honra. Eso es lo que uno anhela. Eso es lo que uno anhela en gran manera. Y cuando uno se entera que alguien está así, uno sabe lo que esa persona necesita. Y a veces me ha sucedido y me dicen, mire esto, y yo digo, yo estoy tan cansado que ya estoy en el alma. Como alguien dice, se me acabó la gasolina del día. Pero me acuerdo, yo quisiera que fuesen de una vez. Entonces cuando podemos ir al Señor, dame un poquito más de gasolina ahora, un poquito de aliento para poder ir. Porque eso es bueno. Eso es lo que a uno lee. ¿Sí está claro? Poner la necesidad del otro, ponerla como una prioridad para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir a los demás. ¿Está claro? Nosotros no debemos estar en este mundo pidiéndole al Señor, bendíceme. ¿Para qué, Señor? Para pasarlo sabroso. Señor, quiero que ya a esta edad, tú sabes por lo que yo he sudado, estando en la niñez, estando en la adolescencia, tú sabes que ahí no había ni siquiera para comprar unos tenis, no había nada, por eso pasamos, Señor, que estoy hablando de un asunto propio. Ahí no había, tú sabes que la adolescencia que yo tuve, ahí yo me vestía con ropa regalada porque no había con qué. Entonces yo ahora ya adulto, Señor, bendíceme para pasarla sabroso. No, si me vas a dar algo, es para que sea el beneficio de los demás. Amén. Para el beneficio de los demás. Para que te conozcan a ti en medio de un mundo de tanta necesidad. Para eso. Y es cuando el Señor arraiga eso en nuestros corazones y vamos a ver la gloria y el respaldo del Señor sin que a veces nosotros nos demos cuenta. Yo recuerdo algunos años, yo no sé si se los compartí un jueves, que estaba yo en ayuno allá en la iglesia central, y entra una llamada que había un señor que estaba desahuciado, estaba en UCI, pero la UCI se infectó, le lo sacan a pieza un rato para desinfectar la UCI. Entonces que por favor fuera allá para orar, porque qué tal que se muera y no se vaya para el cielo. Esa era la petición de los familiares. Si se va, que se vaya para el cielo. Para que confirme la oración de fe. Para eso. No llamaron para que se orara, para que se sanara, sino para que. ¿Por qué? Porque ya el diagnóstico médico es, lo sacaron de la UCI porque la UCI está contaminada. Entonces la van a desinfectar y después pasa allá para que se muera allí. Bueno, yo voy. Pero en el camino, yo voy diciendo, Señor, sí. Pero ¿y tú no puedes hacer como un milagro, Señor? Yo iba así, Señor, decir tú. Porque yo oraba por un pocotón y se ha muerto. ¿Por qué no das como que un alientico así? Yo le dije así al Señor, ¿no? Un alientico así como para. Sí, yo soy sincero. Y bueno, llego allá. Y me estaban esperando los familiares y eso, mejor dicho, me cargaron. Venga, pastor, venga, entre, curra, que se muere. Y yo entro a la habitación y ahí estaba el Señor. Él estaba hablando. Y son de esos señores que cuando cogen la palabra no paran. ¿Ustedes conocen a alguien? Y llágale, y hablando del Señor, y yo ahí de pie. Y yo dice, pero ese señor ya está inscrito ahí arriba. Lo que está diciendo es confirmando la fe y todo, que ese señor está listo. Y yo como oro, llévatelo, Señor. No, tampoco. Y cuando llegó el momento, él se queda callado y dice, bueno, vamos a orar, vamos a orar. Yo oré, Señor, tú eres un Dios de misericordia, de gracia. Gracias porque tú nos has dado la salvación. Y le dije a él, ¿usted puede repetir conmigo? Sí, Señor. Listo, Señor. Obra el milagro necesario. ¿Qué quieres hacer?
En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya entra el médico. Bueno, pastor, gracias, que Dios les bendiga. Vengo para acá. A los 2 días, ¿qué pasó con el Señor? A los 3 días, ¿qué pasó con el Señor? Llamo. Mire, no, allá está el viejo ese. Allá está en la finca. Se recuperó ese viejo, ahora no lo sabemos aguantar. Ahora quiere estar recogiendo las gallinas. Le estamos diciendo que se cuide. ¿Cuánto damos un fuerte aplauso, Señor, por ello? Señor es fiel y misericordioso. Y no buscamos fama ni nada de esa cantidad de cosas, sino que Dios hace en la medida en que lo que yo quisiera. Claro que yo quisiera que fuesen a orar, amén. Yo quisiera que me atendieran cuando tengo una necesidad. Entonces dice, hazlo tú. Fíjese, epístola de Santiago, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13. Santiago capítulo 4, del versículo 13. Dice la palabra del Señor. Mire esto. Vamos ahora, los que decís, voy mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allí 1 año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, mire eso, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es ¿qué? Mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Pecado. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Santiago está exhortando, ¿no? Recuerde que la epístola de Santiago tiene el propósito de exhortar a que la fe sin obras es que muerta. Eso es lo que él está exhortando. Que a propósito, Martín Lutero, escúcheme bien, Martín Lutero dijo que la epístola de Santiago es toda una herejía y una basura. No debería estar allí, porque la malinterpretó mal, diciendo que Santiago no hacía énfasis a la salvación por gracia y por medio de la fe, sino que hacía énfasis en las obras. No, lo que Santiago está queriendo decir es que si la fe sin obras es que muerta. Si yo digo que creo y no hago acorde con la creencia, dice, eso es vano, eso es puro tilín, tilín, y nada de qué. ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué versículo está? Eso es un dicho, ¿sí o no? Puro tilín, tilín, y nada de paletas. Uno puede decir, oiga, tiene una buena, ¿sí o no? Pero dice, la fe sin obras es muerta. Entonces él está, voy a parafrasear, vosotros muchas veces os jactáis de lo que van a hacer, planean, mañana haremos, iremos, haremos. Ustedes no saben si mañana van a estar vivos. Entonces dice él, tremenda jactancia soberbia que está en ustedes. Más bien, en hacer las cosas, hagan lo bueno. Y si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado, te es contado por pecado. ¿A cuánto les gusta ese versículo? Imagínense, alguien puede decir, pastor, venga, ¿y por qué no le baja un poquito? Porque imagínense, yo que estoy luchando con tal pecado y todavía nada. Yo creo que me está diciendo que Dios me está diciendo a mí, y valga la redundancia, que si yo no hago el bien que yo sé hacer y no lo hago, entonces también estoy en pecado. Pues sí, lo dice la palabra. Amén, amados hermanos. Pues lo dice la palabra.
Aquí lo dice, ¿no? Entonces, ¿cómo santificamos nosotros al Señor también? ¿Sabes hacer lo bueno? Sí, hazlo. ¿Por qué, Señor? Porque yo soy el Dios que sé hacer lo bueno, pero no me quedo en palabras, sino que en hechos. El Señor sabía lo bueno que es la salvación del hombre. Él no se quedó en el querer. ¿Se acuerdan de esa predicación? Que Dios produce no solamente el querer, sino ¿qué cosa? Hacer. No solamente se quedó Dios en el querer, sino yo mismo voy a hacer para que el hombre sea salvo. Mire eso. Escúcheme bien. Dios dice, yo tengo un querer, yo mismo lo voy a hacer. Pero en este tiempo, los quereres de Dios los va a hacer una realidad a través de su cuerpo. El querer del Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, lo va a desarrollar a través de ¿qué? De su cuerpo. Y su cuerpo somos nosotros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Yo creo que una vez le compartí a ustedes, claro que sí. ¿Cómo se puede sentir una persona que está bien de la mente, pero es cuadraplégica? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Es decir, no puede mover ningún miembro de su cuerpo. Ni siquiera un dedo lo puede mover. Quisiera hacerlo. Da la orden, el cerebro envía la orden, pero el cuerpo no responde. ¿Usted sabe lo que es sentirse en una cárcel, en un cuerpo encarcelado, atrapado allí, si el cuerpo no le responde? Eso es muy traumático, ¿no? Que nada más en pensarlo nos ponemos incómodos. Haga la práctica esta tarde. Acuéstese. No se mueva, quédese quieto ahí. Y cuando ya le esté doliendo la espalda, que no aguante más, dice, me voy a mover, dice, no te muevas, quédate quieto. Me voy a mover, no te muevas, quédate quieto. Y el dolor se empieza a incrementar. ¿Cómo se pasa? Moviéndome. Dice, pero no te muevas, estoy haciendo el ejercicio. ¿Cómo me puedo yo sentir si mi cuerpo no me responde? Usted se puede imaginar cómo se siente el Señor cuando su cuerpo no le responde. Nosotros somos el cuerpo y su cuerpo no le responde. El Señor está diciendo, yo quiero manifestarme más en medio de mi pueblo. Escúcheme bien, amada iglesia. Yo quiero manifestarme más yo quiero manifestar mi plenitud en medio de mi pueblo. Yo quiero que mi iglesia me conozca en mi plenitud, en la cual saben hacer el bien, háganlo. Señor, pero es que no lo merece. Es que yo no te estoy diciendo porque lo merezca tal persona, es porque tú lo sabes hacer. Hazlo, porque si no lo haces, te cuenta delante de mí como pecado. Señor, esto es así es. Señor, pero ¿por qué? Hijo e hija, porque yo te di la capacidad para hacerlo. Amén, amada iglesia. Es que logra comprender. Yo soy quien te doy la salud, yo soy quien te doy la capacidad, yo soy quien te sustento. ¿Para qué? Para hacer el bien. Te he dado el conocimiento para que hagas el bien. Si no lo haces, me estás deshonrando. Por ende, te lo cuento como pecado. Eso que a veces nosotros no consideramos. Lo que pasa es que el Señor ahora, imagínate, ahora me quiere obligar. No es que no quiera obligar. Es que esos son los parámetros que lo honran a Él, para que entremos en plena complacencia. Y recuerde, amados hermanos, el Señor Jesucristo, todo lo que hizo, mucho más cuando se negó a sí mismo, e hizo la voluntad del Padre, se abrieron los cielos. Y hubo esa expresión desde el cielo ante toda la corte celestial y en la tierra en ese momento: este es mi Hijo amado, en quien he hallado complacencia.
Dice, este es mi hijo que me complace en todo. Amén. Por ende, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos? Pues vivir bajo cielos abiertos. ¿Y cómo lo hago, Señor? Ya te dije. Ya te dije. Ya te dije cómo hacerlo. ¿Cómo, Señor? Lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú a los demás. Amén. ¿Cuántos se han varado alguna vez en un vehículo? Y usted va solo. ¿Qué quisiera uno? ¿Que lo ayudara a empujar? ¿O no? Entonces, cuando nosotros vamos en el vehículo y alguien está empujando, paramos el vehículo, ayudar a empujar. Tenemos que hacerlo, ¿o no? Claro, porque yo quiero que lo hagan conmigo. Entonces uno para. Pero hermano, ponga las luces. ¿Lo ayudo? No, pues sí. Échale pues. ¿A dónde? Por aquí. Hágale. Vamos. Y no es para que lo vean. Pero algunas veces uno puede ver a un señor con una carreta que no puede con ella. Y va apurado y se para allí. ¿Por qué no paramos el carro y le decimos, venga, yo le ayudo a empujar la carreta? ¿Para dónde va? No, allá arriba. Vamos, vamos. ¿Sabemos hacerlo bueno? Sí, porque a mí me gustaría que cuando eso esté sucediendo, a mí lo hagan conmigo. Y tenga por cierto, si nosotros lo hacemos y nos corresponde, Dios va a tocar los corazones. Que viene y le dicen, aparece gente que dice, mire, no se preocupe, súbase. Nosotros se lo empujamos. Oiga. Amén, amados hermanos. El Señor envía personas. No se preocupe, súbase usted. Usted no se preocupe, usted no va a empujar, súbase. Oiga, se siente uno como el Hijo de Dios. Este es mi Padre que toca los corazones, pero es que Dios ha visto que lo hemos hecho antes. Amén, amados hermanos. Claro, como puede que aparezca un día en que el otro quiera ayudarlo, pero es para robarle. Entonces usted tiene que tener el discernimiento, ¿sí o no? Sí, está bien, pero con cuidado, porque hay de todo. ¿Está claro? Nunca se les olvida el discernimiento. Yo recuerdo una vez, van allá a la oficina y me echan qué cuento triste, que a mí me entristeció. Hombre, ¿cómo no? Vaya. Lo que pasa, mire, usted es pastor. Digo, sí. Lo que pasa es que yo tengo a mi mamá grave en la clínica Santa María. Entonces yo soy de allá de San Andrés. Yo tengo allá unos sacos de ñame. Entonces yo necesito traer eso acá. Entonces yo necesito, para poder ayudar a vender los ñames, pero yo cuando yo venga yo le traigo un bulto de ñame. Pero yo necesito irlo a buscar. No se preocupe, tome, vaya. Yo le di. Bueno, pasaron como 3 semanas, estaba yo allá en el local del taller y llega el mismo cliente. Mire, es que yo tengo a mi mamá en la clínica. El mismo cuento. Yo dije, me tumbó la vez pasada. ¿Qué pasa con eso? La palabra del Señor. Pues yo no me pongo a estar diciendo, ay Señor, no, ya me tumbaron, listo, ya, listo. Vamos a complicarnos la vida con eso. Sino que la palabra del Señor dice que por causa del pecado, el amor de muchos se qué. Entonces yo no puedo aceptar ser parte de aquellos que nos endurecemos. Porque entonces puede que haya alguien con una necesidad y no le doy. Amén, amada iglesia. Porque las circunstancias del pasado no pueden marcarnos. Es que si ya me pasó, entonces de aquí en adelante no más. No debe ser así. No debe ser así. Si sabemos hacer lo bueno, hagámoslo.
Y así seremos, ¿qué cosa? Hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces dice el Señor, voy a regresar en el contexto, ¿no? Lo que ustedes quieran que hagan con ustedes, y valga la redundancia, háganlo con los demás. Y eso es tan complaciente que cuando vayan delante de vuestro Padre, pídanle. Él les va a dar. Pídanle que Él haga, que Él hará. Porque ustedes están representando al Padre bueno, que hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Cómo hago, Señor? En la práctica, bendice a todos, sin excepción. Porque muchos malignos van a conocerme por medio de ustedes. ¿Por qué? Porque les hacen el bien. Es una norma práctica para santificar al Señor, para mostrarlo, para darlo a conocer que Él es bueno. No es decir, Dios te ama. Sí, pero ajá. Que Dios te bendiga, pero ajá. ¿Sí o no? Si usted tiene una carrera profesional, usted sabe hacer lo bueno, no solamente haga su trabajo para el sustento, sino que ayude a muchos. ¿Está claro? No buscando mucho más a aquellos que no tienen con qué pagarle. Porque si nosotros le hacemos el bien a los que tienen con qué pagarnos, entonces ¿qué sentido tiene? Mucho más a aquellos que no tienen con qué. Amén. Discutiblemente necesitamos un sustento, ¿sí o no? Pero el reto que el Señor nos da es, hagan mucho más a aquellos que no tienen que ustedes lo hagan no esperando nada a cambio. Esta peladera me conoce. ¿Cómo sudamos la camiseta aquí, no? Por ejemplo, aquí instalando cosas, aquí, que tal y cual. Si yo sé de electricidad y el interruptor de allá manda la señal para que todo esté aquí y está, pero vamos a independizar esto. Si yo lo sé hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Lo hago. Los interruptores acá, metemos los cables y eso, José ayuda y todo lo que están aquí, pero yo lo sé hacer. Pero estando eso en el altar, si sabemos pegar esto, ¿por qué no lo vamos a hacer? Peguémoslo. Pero siempre que lo estamos haciendo, el Señor está diciendo, qué bueno que lo haces en el altar. Y allá afuera. Fácil hacerlo en el altar, ¿o no? Pero otra cosa es que haya alguien que necesite una asesoría de hidráulica, que somos ingenieros, bueno, ingenieros civiles, ingenieros agrícolas, sabemos asuntos hidráulicos, sabemos asuntos de plomería, sabemos asuntos de electricidad. ¿Por qué no ayudar y asesorar a alguien que tenga esa necesidad? ¿Cuánto le debo? Nada. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿les qué cosa? ¿Cuántos queremos santificar al Señor en este mundo? Si se coloca de pie, vamos a pedírselo al Señor. Recuerden, es considerado como la regla de oro. Hagan a los demás lo que quieran que hagan con ustedes. Amado Dios Todopoderoso, Padre de toda la gloria, estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque tú viniste a este mundo a mostrarnos el camino, el modelo para santificar a nuestro Padre, para darlo a conocer, Señor, en este mundo. Otórganos la gracia, no solamente de tener el conocimiento del bien que tenemos que hacer,
sino también hacerlo para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre, Señor. Sé propicio en producir en nosotros, en escribir en nuestro corazón, Señor, ese bien hacer. Líbranos, Señor, de saber hacer las cosas y no hacerlas. Perdónanos por cuánto hemos pecado durante mucho tiempo. Perdónanos. Y te rogamos, Señor, que nos uses para tu gloria y tu honra. Porque queremos representarte a ti como verdaderos hijos tuyos. Como verdaderos hijos tuyos, Señor. Te conozcan y te reconozcan en donde estemos, en el contexto en que nos has colocado, laboral, familiar, de estudio, en todo, Señor. Sé propicio, bendito Dios, en darnos la gracia, la salud, la fortaleza, el gozo de honrarte en todo, Señor. Y todo lo que tú nos des, seamos buenos administradores para ser de bendición a los demás. El Señor le dice a alguien: el don que tienes no es tuyo, es mío. Yo te lo di. ¿Por qué has escuchado la voz del diablo y lo has enterrado? Mira que yo soy un Dios que pido cuentas y quiero que me des buenas cuentas. ¿Por qué has dejado que las circunstancias apaguen el fuego de ese don? Levántate. Levántate. Recuerda que no eres tú quien lo haces, soy yo, te dice el Señor. Al Señor, con mi canto yo expreso a ti amor. He aprendido a amarte y a servirte, Señor, y a servirte con amor. Aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto